Buenas noches, acá estamos de vuelta después de los inconvenientes técnicos del miércoles pasado que no nos permitieron tener nuestro encuentro para continuar con esta catequesis sobre los sacramentos y la liturgia, siempre siguiendo lo que la Iglesia nos enseña y que encontramos de manera segura y resumida en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hablar entonces, seguimos hablando de la liturgia y sobre todo de los sacramentos de la Iglesia. Para entrar otra vez en tema, recordemos algunas cosas que ya hemos visto. Recordemos en primer lugar cómo la Iglesia nos enseña, nos define lo que son los sacramentos. Por ejemplo, en el párrafo 1131 del Catecismo leemos esto: los sacramentos son signos, tengámoslo presente, son signos, tengámoslo presente para el tema de esta noche, signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Son signos, son eficaces porque realmente por medio de ellos algo se produce. ¿Y qué es este algo? Y se nos comunica la gracia de Dios, que es la vida nueva que nos trae Jesucristo. Fueron instituidos por el mismo Jesús y entregados por Él a la Iglesia para que los administre. Son los canales por medio de los cuales nos llega la vida de la gracia, que es lo mismo que decir la vida divina. Estamos ahora en esta parte en la cual todavía estamos hablando de cosas que son comunes a los 7 sacramentos y sobre todo ahora desde el punto de vista de la celebración. La vez pasada, no el miércoles pasado, que tuvimos algún inconveniente técnico, sino la vez pasada, nos hacíamos junto al catecismo esta pregunta, ¿no? Cuando se celebra la liturgia, cuando se celebran los sacramentos, ¿quién es el que celebra? Y lo resumimos con esta frase, que es del catecismo, que dice que la liturgia es acción del Cristo total. Un poquito explicamos esta expresión, Cristo total, que es una expresión de San Agustín, para referirse al cuerpo místico de Cristo. Es decir, Cristo cabeza, nosotros cuerpo, ¿no? Por eso la liturgia y los sacramentos en particular son una acción del Cristo total. ¿Quién celebra la liturgia? El Cristo total. Jesús la cabeza, la Iglesia el cuerpo. Y dentro de la Iglesia, cada uno según su rol, según su función. También hay cosas que son comunes a todos los bautizados y otras cosas dentro de la celebración litúrgica de los sacramentos. Dios quiso, por medio de su Hijo Jesucristo, que fueran propias de algunos de los sacramentos. Y nos referimos sobre todo a los ministros ordenados, es decir, a los sacerdotes y a los presbíteros. ¿Quién celebra? Esa fue la pregunta que nos hacíamos la última vez. ¿Cómo celebrar? Va a ser la pregunta de esta noche. Pero bueno, antes de empezar con el tema de hoy, de esta noche, recemos. Vamos a ofrecerle a la Virgen esta catequesis, este encuentro. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos vaya guiando e iluminando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
De nuevo, buenas noches a todos. Hola Gabriela, hola Danute, mamá, hola a todos los que están por ahí. Y entonces vamos al tema de esta noche. ¿Cómo celebrar? Acá vamos, cada uno de estas preguntas que se hace el catecismo, por supuesto que va tocando temas esenciales de lo que es la liturgia, de lo que son los sacramentos. Y acá, para empezar, todo lo que tenemos que recordar en esta noche se resume en esta frase que es del Catecismo, párrafo 1145. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Esto es muy importante para que nosotros entendamos qué es la liturgia, sobre todo desde el punto de vista de la celebración. La liturgia es un conjunto armonioso de signos. Por eso vale la pena que nos detengamos 2 minutos a decir qué es un signo. El concepto de signo es un concepto que lo tomamos prestado de la filosofía, de la lógica. Un signo, en general, es un algo, porque puede ser una cosa material, un gesto, la utilización de ciertas cosas que nos hacen pensar en otras. Uno ve, para decirlo de manera sencilla, uno ve una cosa y piensa en otra. Por ejemplo, yo hago este signo, este gesto, es un signo. ¿Sí? Ustedes entenderán algo, sin necesidad de que yo lo exprese en palabras. Esto también es un signo, ¿sí? Porque ustedes ven una cosa y piensan en otra. ¿Sí? Este cuellito, también es un signo, ¿sí? Porque uno ve una persona que usa esta camisa negra con un cuellito blanco y uno piensa, bueno, es un sacerdote, salvo que sea un sacerdote trucho o un trucho. En este caso es un sacerdote trucho, pero no un trucho sacerdote. En fin, ustedes tal vez me entenderán. Bueno, la liturgia es un conjunto de signos y esto es parte de la pedagogía divina, porque Dios es invisible, no se puede ver con los ojos del cuerpo. Dios es inefable, no se puede mencionar con palabras, en el sentido de no se puede explicar, decir propiamente lo que es Dios. Pero sin embargo, en esta pedagogía divina, Él quiere que por medio de las cosas visibles, lo que podemos ver, por medio de las cosas sensibles, nosotros nos vayamos elevando a las cosas invisibles, a las cosas espirituales. Y lo dice, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, que dice así: sus atributos invisibles, los atributos invisibles de Dios, por ejemplo, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. O sea que nosotros podemos elevarnos al Dios invisible por medio de las obras que nos hacen visible de alguna manera los atributos divinos. Y acá ya estamos hablando de un primer grupo o género de signos que también van a ser parte de la liturgia. Porque al hablar de los signos, no solamente tenemos que decir qué es un signo, pero también nos hacemos la pregunta acerca de cuál es el origen de los signos que se utilizan en la liturgia y en los sacramentos. Acá el catecismo señala, en primer lugar, 2 grandes grupos de signos, ¿sí? Los que tienen su origen en la misma naturaleza, en la misma creación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? La luz, la noche, el viento, el fuego, el agua, la tierra, el árbol, los frutos de las distintas plantas, son cosas en sí mismas, pero al mismo tiempo son signos que nos hablan de Dios y simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad, dice hermosamente el catecismo. Entonces hay signos que vienen de la creación, pero también hay signos que vienen de la vida social, es decir, de cómo los hombres utilizamos los elementos de la naturaleza
o cómo los hombres nos expresamos también, y sobre todo en las relaciones entre unos y otros, ¿sí? Por ejemplo, es un signo, ¿sí? Lavar, ungir, ¿no? Derramar aceite sobre algo o sobre alguien, es un signo. Partir el pan, ¿sí? Partir el pan es un signo de compartir, por ejemplo, de generosidad, de comunión. Compartir la copa también es un signo de comunión, tal vez más profundo incluso que partir el pan. Y a su vez hay otros signos. Entonces tenemos signos que vienen de la creación, signos de la vida social, y ya pasando como a otro nivel, tenemos signos que recuerdan o bien hablan ahora de algunas intervenciones especiales de Dios en la historia de los hombres y a favor de los hombres. A estos el catecismo los llama signos de la alianza, porque son los signos del pacto, de la alianza que Dios ha hecho sobre todo con el pueblo de Israel. ¿Sí? Acá simbolizan acciones bien concretas. Y dentro de estos mencionamos, por ejemplo, la circuncisión, la unción o las diversas unciones, las consagraciones, los sacrificios, la imposición de manos, ¿sí? Todos signos que vienen ya del Antiguo Testamento y que son señales de la acción de Dios a favor de su pueblo. Entonces tenemos signos de la creación, signos de la vida social, signos de la alianza. Bueno, cuando Jesús, el Verbo encarnado, el Dios invisible que se hace visible en medio nuestro, asumiendo naturaleza humana, viene a este mundo, Él asume estos signos y les da su sentido pleno. Eso es muy importante tenerlo presente también, ¿sí? Cristo partió el pan, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en el Evangelio encontramos muchas veces que en las parábolas de Jesús, nuestro Señor utiliza signos que vienen de la naturaleza, cuando dice que la palabra de Dios es como una semilla, o como un árbol, o qué sé yo, como un poco de levadura, y otros ejemplos que ustedes pueden agregar. Jesús mismo utiliza gestos que incluso a veces son muy raros y difíciles de entender. Si leemos en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, cómo Jesús curó a un ciego de nacimiento, encontramos esto, Juan 9:6. Después que dijo esto, Jesús escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Muchas veces Jesús obraba milagros sin decir nada, otras veces los obraba por medio de alguna palabra, y otras veces con gestos como estos, ¿no? Escupir, hacer barro con la saliva, ponerlos sobre los ojos de un ciego. Son gestos que tienen su simbolismo. Uno después podría preguntarse cuál es el simbolismo. Bueno, ese es otro tema, otra historia, otro capítulo. Pero bueno, nuestro Señor asume esos signos y les da un sentido nuevo. Y no solamente un sentido nuevo, sino que les da un sentido pleno. Y acá me detengo también 2 minutos sobre una idea que es muy importante. ¿Sí? Todos los signos anteriores a Jesús, sobre todo los signos, ceremonias, ritos, etcétera, del Antiguo Testamento, son como una prefiguración de la encarnación, del sacrificio de Cristo y de los sacramentos de la nueva alianza. Y son como la sombra, dicen algunos, y Cristo es la realidad. ¿Sí? Por esto, porque los signos de la alianza preparan la encarnación y los sacramentos de la Iglesia, hay que tener muy en cuenta que en este aspecto del Antiguo Testamento, el aspecto ceremonial, ritual, ya pasó, ya fue. Hay otros aspectos del Antiguo Testamento que no pasaron, como por ejemplo la ley de Dios. Jesús dice: no vine a abolir la ley ni los mandamientos, sino que vine a llevarlos a su plenitud, dice nuestro Señor en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Pero toda la parte ritual o ceremonial, eso sí ya
pasó. Y esto hay que tenerlo muy presente cuando se habla de la ley en el Nuevo Testamento y las cosas que dice, por ejemplo, San Pablo acerca de la ley. No se refiere a los mandamientos que Dios dio en el Nuevo Testamento, porque los mandamientos de Dios no caducan, sino a todas las disposiciones cultuales o rituales, etcétera, etcétera, que eso sí ya caducó. Uno podría poner varios ejemplos. La carta a los Hebreos es muy explícita acerca de esto. Por ejemplo, Hebreos 7:18. Vamos a ver qué dice Hebreos 7:18. Sí. Dice así. Espera que lo tengo que encontrar. De esta manera queda derogada la disposición anterior, en razón de su ineficiencia e inutilidad, ya que la ley es incapaz de conducir a la perfección, y se introduce una esperanza mejor que nos permite acercarnos a Dios. ¿Sí? La ley del Antiguo Testamento queda derogada, dice la carta a los Hebreos. Hebreos 8:5. El culto que ellos celebran es una imagen y una sombra de las realidades celestiales, como Dios advirtió a Moisés cuando iba a construir la morada. Es como una imagen, pero Cristo es la realidad. Hebreos 9:10. Solo se trata de prescripciones externas sobre alimentos, bebidas y abluciones diversas, válidas hasta el momento de la renovación. O sea, todas estas prescripciones del Antiguo Testamento, que son externas, sobre alimentos, bebidas y abluciones diversas, abluciones son lavados, lavajes, ¿no? Tienen una fecha de validez, tienen una fecha de vencimiento, que la carta de los Hebreos dice es la renovación, que es la venida de Jesucristo, la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué remarco esto? Porque querer volver a los ritos del Antiguo Testamento es un error, y es despreciar a Jesucristo, nuestro Señor, y su sacrificio. Es un error querer volver a los ritos del Antiguo Testamento y lamentablemente es un error que a veces lo encontramos dentro de la iglesia o de algunos grupos de la iglesia. Después de Cristo, la iglesia enviada por Jesús e inspirada por el Espíritu Santo asume signos que se convierten en signos sacramentales y acá llegamos a nuestro punto. ¿Sí? Leo una cosita que dice el catecismo. Desde Pentecostés el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia. Déjenme leer un poquitito más, perdón, medio aburrido escuchar leer, pero vale la pena por la precisión. Los sacramentos de la iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos, es decir, los anticipos, y las figuras de la antigua alianza significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Entonces, la liturgia es un conjunto de signos que Jesús y la Iglesia asumen, que pueden tener su origen en la misma creación, en la vida social, en la antigua alianza. Jesús y la Iglesia lo asumen, dándole un sentido nuevo, un sentido pleno, que se encuentra solamente en Jesucristo, y ahora por medio de estos signos, Dios, el Espíritu Santo, realiza la santificación de los hombres. Dentro de los signos, ya que pasamos a otros temas en estos minutos que nos quedan, dentro de los signos podemos enfocarnos en algunas cuestiones más particulares, como por ejemplo las palabras. La palabra también es un signo, porque es un sonido que se produce por medio del cual uno se remite a una idea. Y de hecho uno puede cambiar el sonido, como cuando cambia de idioma, pero seguir haciendo referencia a la misma idea. Yo puedo decir casa en español y puedo decir house en inglés. Y los signos cambiaron, porque cambió el sonido, pero la idea a la que remite es la misma. Por eso
también las palabras tienen un lugar muy importante en la celebración litúrgica. Por dos motivos. Primero, porque la palabra de Dios ilumina toda celebración litúrgica. Y en toda celebración litúrgica tiene lugar, o debería tener lugar, la palabra de Dios. Y lo dice así el Catecismo: la liturgia de la palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. Pero también, y esto es otro punto interesante al hablar de los sacramentos, porque un mismo gesto puede tener distintos significados y a veces necesita ser especificado en el sentido propio en el cual se lo utiliza, y eso lo hace la palabra. Porque pongo un ejemplo medio simple, pero si yo le tiro agua a alguien, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué quiero significar? ¿Qué sé yo? Si es carnaval, le tiro agua para jugar. ¿Sí? Si está sucio, le tiro agua para lavarlo. Si tiene sed, le vuelco agua para que beba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en el bautismo, ¿sí?, derramamos agua sobre una persona, pero las palabras que acompañan ese gesto, ese signo, nos dan el sentido pleno de lo que estamos realizando. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo, yo te sumerjo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, y aprovecho este momento para decirlo, nos recuerda algo que decía también San Agustín sobre los sacramentos, y es el tema de que en los sacramentos él hace una comparación y él dice: hay una materia y una forma. Si bien esto no se puede aplicar de manera unívoca a todos los sacramentos, pero digámoslo así. Hay una materia y la forma, y cuando se unen la materia y la forma, se da el sacramento. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo. ¿Sí? No alcanza, la materia sería este gesto de derramar agua sobre una persona, pero no alcanza para que se realice el sacramento. Es necesario decir las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como en la Eucaristía también. El sacerdote toma el pan, ¿sí?, como hizo Cristo en la última cena, y dice las palabras: ¿sí?, esto es mi cuerpo. Y ahí es cuando se realiza el sacramento. Y por eso, recordémoslo, ¿sí?, también la palabra tiene un lugar muy importante en las celebraciones sacramentales. La palabra de Dios, por supuesto, y también la palabra que especifica los ritos, los gestos, ¿sí?, cuál es el sentido, cuál es la gracia que nos da cada uno de estos signos. Y pensando un poco qué tiene que ver todo esto con la pregunta que nos hacíamos al principio, bueno, ¿cómo celebrar? Bueno, cómo celebrar significa, o va significando en lo que vamos viendo, ¿no?, o sea, recurrir a los signos que la Iglesia nos dice y cómo la Iglesia nos dice. Pongo un ejemplo, otra vez, un ejemplo pavote. ¿Sí? Póngale que a mí me vino una genialidad litúrgica y se me ocurre una frase mucho más cool para perdonar los pecados. Y entonces cuando yo confieso a alguien, no uso lo que se llama la fórmula de la absolución, pero a mí me inspira otra cosa. En vez de decir yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo digo otra cosa. Bueno, eso no se puede. No solamente que no se puede por una cuestión normativa, porque está prohibido, porque está mandado, simplemente porque no hay sacramento, no se da el sacramento. Por eso la palabra de Dios ilumina y las palabras también especifican los gestos y las acciones. Siempre hablando de los signos de los cuales está hecha la liturgia, también el Catecismo dedica un punto especial al canto y a la música. El canto y la música también cumplen función de signo. Hay cosas que a veces con las palabras incluso no se pueden decir, se dicen con el canto, se dicen con la música. Es todo un tema. Hay un lugar para el canto y para la música en la liturgia. Acá uno podría hablar largo y tendido, ¿sí? Porque ¿cuál es la respuesta más apropiada del hombre delante de Dios? Y en primer lugar el silencio.
Que también hay un lugar para el silencio en la liturgia, que la mayoría de las veces no lo respetamos. Ahora, respondemos a Dios con las mismas palabras que Él nos dio, sobre todo con los salmos. Pero también hay lugar para el canto y la música humana. ¿Sí? Ya incluso lo decía San Pablo, Efesios 5:19. Reciten entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Pero no cualquier canto, no cualquier música. ¿Sí? Hoy en día de esto no se habla, pero hay un género propio de música que es la música sagrada o el canto sagrado, ¿sí? que son los que corresponden a la liturgia. Repito, esto da para mucho. Acá el catecismo cita esta frase de San Agustín que a muchos les gusta, pero que como muchas frases de San Agustín se repiten sin entenderlas o sin conocer el contexto de San Agustín. Y San Agustín dice, el que canta ora 2 veces. Sí, pero hay que ver cómo canta y qué canta, para que realmente sea oración y que ayude a la oración. Entonces, hay un lugar para el canto y para la música en la liturgia, que también son signos, ¿sí? Pero también hay algunos criterios para que ese lugar sea el que corresponde. El catecismo señala 3 criterios. Primero, belleza. Y acá entramos también otra discusión. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo lindo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que sea bella una canción o un canto de tal manera que sea apropiado para la liturgia? Participación unánime de la asamblea. O sea, los cantos son para que cante la comunidad que participa de la celebración, no para que un solista se luzca. Y carácter solemne de la celebración. Parecería que solemnidad fuera una mala palabra, como si fuera sinónimo de aburrimiento. Pero la celebración litúrgica debe ser solemne. Y acá también otro tema que se abriría a una larga discusión, si quieren, ahora en el momento de los comentarios y las preguntas podemos volver sobre esto. Kierkegaard decía que la religión es la seriedad, pero no seriedad en el sentido de aburrido, parco, sino que es tomar a Dios en serio. Y la liturgia y la música litúrgica tiene que ser cosa seria. Tiene que ser una cosa seria que corresponda al misterio que se está celebrando y haciéndose presente y que ayude al alma a elevarse a Dios. Por eso no puede ser una cosa chabacana, superficial. Muchas veces, en muchos de nuestros cantos litúrgicos, lo que se hace es tomar la música de una canción profana, que no, el hecho de decir profano no significa que sea malo, pero es profano, es de otro lugar, es de otro ambiente. Y con la misma música se le cambia la letra y después estamos cantando en misa Let It Be de los Beatles, pero con otra letra. Entonces pensamos que así ya bautizamos esa música y la hacemos digna de la celebración litúrgica. ¿Sí? Ojo con eso. Y un criterio más que agrega el catecismo, parece medio obvio, pero si se dice es porque hay que decirlo, que los textos tienen que estar de acuerdo con la doctrina católica. Y si se pueden tomar de la Escritura y de la tradición de la Iglesia, mucho mejor. Los textos de las canciones, los cantos de misa, tienen que ser católicos. Miren qué verdad de perogrullo hay que decir. Una vez se escucha cada cosa, no mucho entre nosotros, ¿no? Pero cuando vos decís para un Dios que conoció la tentación, y ahí hay me parece que el que compuso eso le patinó un poco la teología. Habría que revisar un poco esa expresión. En fin, entonces tenemos los signos, las palabras, el canto, la música. Y última cosa de la que habla el catecismo, que es lo último que vamos a mencionar ahora. Y después dejamos unos minutos para que ustedes puedan preguntar o comentar. Si quieren, ya pueden ir haciendo sus comentarios o preguntas. Así van llegando con tiempo. Dentro de esto de los signos, también tiene un lugar las imágenes. Uno puede decir, bueno, las palabras, los cantos, la música son signos que entran por el oído. Bueno, las imágenes, los colores, también son signos que entran por los ojos, por la mirada.
Acá hay todo un tema también, ¿cuántos temas, no? Se van abriendo. Todo un tema de discusión incluso con los evangélicos que critican las imágenes. Y claramente nadie puede representar a Dios invisible. Eso está clarísimo. Por eso estaba prohibido en el Antiguo Testamento hacer imágenes. O sea, estaba prohibido hacer imágenes con la intención de que esas imágenes representaran al Dios invisible. Eso es lo que está prohibido. Y también para que el pueblo de Israel, tan propenso a caer en la idolatría, no caiga en la idolatría. Y recordemos, basta recordar lo del becerro de oro. Pero esto cambió desde el momento que el Hijo de Dios se encarnó, que el Dios invisible se hace visible en una naturaleza humana. En la carta de los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, déjenme buscarlo para no mandar fruta. Colosenses 1:15 se dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo, verbo encarnado, es imagen. Y por eso nuestras imágenes, todas hacen referencia a Cristo. Ya sea a Cristo en sí mismo, como también a esa nube de testigos que nos hablan de Cristo, como dice la carta a los Hebreos. ¿Sí? La Virgen Santísima, los santos. Ahora ya se me fue el tiempo, pero hubo todo un momento en la Iglesia de mucha discusión al respecto, que existían lo que llamaban los iconoclastas, que al final fue una herejía, que decía que no se podían hacer en absoluto imágenes. Bueno, la Iglesia la condenó como una herejía. ¿Sí? Bueno, entonces también las imágenes nos transmiten, ¿sí?, el mensaje de Jesús y nos ayuda a nosotros que somos seres sensibles, no solamente emotivos, pero que necesitamos ver, tocar, oír, a elevarnos a Dios. Dice el catecismo: imagen y palabra se esclarecen mutuamente. No me acuerdo quién decía, ¿no? Pero las catedrales del medioevo que tenían esos vitrales hermosos, mucho con historia de los santos, o de la vida de Jesús, o de la vida de la Virgen. Alguien dijo por ahí, son como un catecismo en piedra, para la gente más sencilla, que tal vez en esa época ni siquiera sabía leer. Y termino, y ahora sí les doy lugar a ustedes, a sus preguntas o comentarios, si los hay, con una cita muy linda que está en el catecismo de San Juan Damasceno. ¿Sí? La belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Así como cuando uno ve el campo, ¿no?, la naturaleza, y eso a uno lo estimula para dar gloria a Dios, la belleza y el color de las imágenes, ¿se entiende?, de la liturgia, del templo, ¿sí?, del templo, de la construcción, de las imágenes, de las estatuas, los cuadros, los ornamentos del sacerdote, ¿sí?, son una fiesta para mis ojos. Muy lindo, entonces, San Juan Damasceno. Bueno, muy bien. Entonces, nos quedan, ¿cuánto? Unos minutos, 10 minutos máximo, para compartir comentarios o preguntas entre todos. Me quedo con esto de San Juan Damasceno, que es el mismo que dice que la oración es una elevación del alma a Dios. Las imágenes estimulan mi oración, dice San Juan Damasceno. Como decíamos al principio, comento esto mientras si llega algún comentario, si con confianza, mándenlo. ¿No? Decíamos al principio que nosotros, por nuestra realidad de seres sensibles, necesitamos ver, tocar, oír, y por medio de esas cosas que podemos sentir y tocar, elevarnos a lo invisible, es decir, elevarnos a Dios. Eso es la meta, esa es la meta, ¿no? Ese es el sentido de la oración y de la liturgia. Penetrar en el misterio, que en el fondo es invisible,
o que el misterio penetre en nosotros, que en el fondo tampoco se puede sentir. Hablando de canciones, ¿no? Esa canción que dice, lo puedes sentir en cada obra buena que hagas, perdón, ¿no? Y no es así. Un montón de veces uno puede hacer obra buena y no sentir de manera sensible la presencia de Dios. Pero bueno, aquí va este comentario mío, que lo sensible es un camino, pero hay que también al mismo tiempo trascender lo sensible, ir más allá de lo sensible, buscar a Dios, buscar el misterio. Ahí llegó un comentario. Hola Susana, buenas noches. Dice, los colores que se utilizan en los ornamentos del sacerdote del altar, correspondientes a diferentes tiempos litúrgicos, refieren a determinado valor simbólico del color. Perdón, Por ejemplo, rojo, pasión del Viernes Santo, etc. o simple casualidad. Bueno, muy buena pregunta. En realidad, en la liturgia no hay casualidades. Y bueno, ya tenemos un muy buen ejemplo de estos signos que la Iglesia asume siguiendo a Jesús, su Maestro, para decir distintas cosas. En la próxima charlita, el próximo encuentro, hablaremos justamente de los tiempos litúrgicos que van marcando nuestras celebraciones, pero los colores del sacerdote, sobre todo los colores de los ornamentos sacerdotales, la casulla, la estola, nos van diciendo algo, que estamos celebrando. O sea que casualidad no es. El morado significa penitencia, ¿sí? El rojo, que vos mencionás acá, y habla de la pasión, se usa, sí, de la pasión, del amor, es el color que se usa para las misas del Espíritu Santo, para las misas de los mártires, para la celebración del Viernes Santo. Tenemos el verde, que estamos usando ahora en el tiempo ordinario. No quiero hablar de más, pero bueno, el verde siempre es un signo de esperanza. También tenemos el blanco, que es el color de todos los colores, que se utiliza en las fiestas más importantes, como la Pascua, o durante el tiempo pascual, en las fiestas de la Virgen, o de algunos santos. Y después tenemos algunos colores especiales como el rosado, el salmón, que se utiliza en el cuarto domingo de Cuaresma, el tercero de Adviento, como significando un poco el relajamiento de la penitencia propia de esos tiempos. En algunos lugares usamos el celeste para las fiestas más importantes de la Virgen. Sí. O sea que casualidad no es para responder a esta pregunta que hace Susana, sino que justamente, ¿no? Están ahí, está establecido usar esos colores por algún motivo en especial. De tal manera que cuando uno vea el color sepa cuál es el tono de lo que estamos celebrando. Otra vez, hablando de cómo celebrar, hay que usar los colores que corresponden, no es lo mismo. Hay como una pequeña reglita litúrgica que dice que en caso de necesidad el blanco reemplaza todos los colores, o sea, el blanco de los ornamentos se puede usar siempre, ¿no? Pero en la medida de lo posible, está bien, puede ser que yo no me di cuenta que era un santo o una fiesta especial o por distraído tenía que ponerme rojo y me puse verde. ¿Qué pasa? Pasa muchas veces, más de lo que ustedes se imaginan. Pero, ¿cómo celebrar? Y bueno, por ejemplo, tratar de usar los colores que corresponden. Usar los ornamentos que corresponden, ponerse la casulla, aunque haga calor, ponerse el cíngulo, ¿sí? Aunque uno se sienta medio atado. Ahí hay un buen ejemplo. Muchas gracias, Susana. Por eso, acá es todo un tema, otra vez, perdón, esto lo repito como un latiguillo. Digo, hay muchas cosas para pensar, ¿no? A veces como que se critica a la liturgia católica diciendo que es muy, muy estructurada, ¿no? y deja poco lugar a la espontaneidad. Entonces aparecen algunos que para que vivamos mejor la liturgia buscan inventar nuevos signos, ¿sí?
Bueno, tratemos de conocerlos mejor los signos que ya tenemos, que son los signos por medio de los cuales actúa el Espíritu Santo. Y si hablamos de espontaneidad,